está huevado. Oigan las palabras. Andan pasaditos con las palabras. Ahora van a hacer está conectado y que escuchen esas palabras obscenas. Raúl, buenas tardes. A huevón no una palabra Hola, obscena, ¿qué tal? quiero ¿Cómo decirte. están? Continúa. Eso ¿Cuál es está la en la- definición en del la- Hey, diccionario, José, Melissa? Luis, Forman, ¿cómo van? Melissa, Bien, bien. define esa palabra del diccionario, por favor. Eso no Leonardo. está en la RAE. No. Es más, en Panamá, ahí en Perejil, hay una calle que se llama la calle de las Huevadas. ¿Usted sabía? Ese es bajando donde está Yo el no sabía, novio. yo no sabía eso. Sí, Sí, señor. La calle de los abogados. La calle de los Dice- abogados. exacto. ¿Sabes dónde está el novi? En toda la esquina. Ajá, Ajá. Donde quedaba el casino antes. Donde quedaba el hija del casino. ajá, Ese- hija casino, hija Ahí esa calle casino. se llama la calle de Bajando los esa Huevados. calle, esa es la calle. La calle de los abogados. La calle de los abuelos. Así que no anden Mira, por Qué ahí. locura. Yo trabajé, Que no anden yo por ahí. trabajé, yo En la trabajé calle en de la los Estrella de abogados. Panamá. Ah, ok. Mira, ok. no, yo trabajé en la Estrella de Panamá y la Estrella de Panamá quedaba ahí ¿En donde serio, estaba- hermano? ¿Qué hacías ahí? ¿Ah? ¿Tú qué Yo hacías en la era- estrella? Yo era estrella. Ah, pendejo. Vamos a lo ahí. Ahí en la Estrella de Panamá habían dos compañías, una la que Ajá. producía periódicos y otra la que producía las cajas, estas cajas que se usan para todo, cajas para los jabones de todas las marcas, para los chicles, para las sopas, para todas las cajas se hacían ahí. Ahí estaba adentro y que era de ellos mismos, Dutigrafía, era la familia Duque. Ajá. Entonces yo trabajaba en el departamento de Dutigrafía como supervisor de troqueladoras, de la gente que tenía que hacerla. Pues nadie quería coger un turno que era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero como yo estaba bien pelado, creo que fue hasta mi primer trabajo, y los otros ya eran señores, o sea, para mí, amanecer era pretty, me pagaban más, no tenía, Claro. yo iba con mi papá, no tenía gasto, entonces sentía ahí que hey, yo amanezco, pero nadie quería amanecer. Y ahora tengo que comenzar que, es más, yo dejaba dormir al personal y todo. Y yo vigilaba las máquinas y toda la vaina, no sé qué, todo lo otro. Pero uno tenía que coger cuando se bajaba en la parada de la parada afuera, que también tiene un nombre famoso, que había un almacén ahí de telas, creo que era. Uno cogía por ahí, o cogía por el casino, o cogía por entre los edificios que estaban detrás del castillo, del Millón, para Ajá. salir allá. Pero no agarrábamos la calle de los ahuevados porque en la calle de los ahuevados robaban. Entonces yo no sé si era por eso que le decían la calle de los ahuevados. Pues tú sabías que robaban. Tú ¿Qué sabías te que robaban. dice la Cogías RAE, por ahí. Melissa? Según la RAE dice que ahuevado es aburrido o fastidiado, pero según el diccionario de slang panameño, esta palabra se puede utilizar en múltiples situaciones, pero la más común es para denominar a una persona que comprende o capta las cosas más lento que el promedio o que entiende una cosa distinta a lo que el resto del grupo comprendió. Por eso se llamaba así, porque tú sabías que robaban. Y si cogías por ahí, ¿qué tú eras? Las Ya huevadas. huevado. Ella ya está con nosotros. Porque tenemos que conversar un poco. Aquí en 5 a las 5 tenemos que pasar a temas políticos, conversando con Raúl sobre qué podíamos conversar esta tarde. Oye, Ya. hermano, perdón, Melissa, eso es como cuando te pagan mal y tú trabajas en los lugares. Exacto, así mismo. Por eso. Ustedes me están cogiendo a mí ahora a huevo. Jamás. O sea, Ormante tiene del mismo nombre de la calle. Sí. Oigan, como les comentaba, conversando con Raúl para conversar esta tarde, surgían Para la redundancia. varios temas, pero uno de ellos era, Panamá se demora mucho para reaccionar, Panamá demora mucho para tomar decisiones sobre ciertas situaciones que pasan, ya sea inside o afuera del país. Entonces, recientemente escuchamos la declaración de Panamá acerca de Nicaragua. Finalmente, no tenemos que hablar solamente sobre lo que aconteció reciente, sino sobre todos los sucesos que han estado pasando en dicho país. Porque Panamá tuvo que esperar hasta ahora para dar sus declaraciones y su postura. Entonces, también podemos dar más ejemplos que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta media hora que tenemos con Raúl. Así que buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hey, buenas tardes. Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? Ya, ya superaste lo de Orman, ya. Pero No. yo bien, gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Lo agradezco mucho y siempre es bueno verlos otra vez. Entonces, Raúl Conte, como te comentaba, ¿cómo podemos interpretar todas estas decisiones tardías? Bueno, es que porque como tú bien decías, es que no es solamente el tema de Nicaragua. O sea, realmente nosotros nos demoramos, y digo nosotros porque al final es el país el que saca el comunicado o se pronuncia sobre algo, siempre tarde para todo. O sea, lo de Nicaragua, el recién fallo de ayer, o sea, en general, siempre es como que vamos a esperar a ver cuánto auge político tiene esto para entonces nosotros pronunciarnos sobre esto. Y sobre el tema de Nicaragua particularmente, recuerdo que en algún momento le preguntaron a la ex canciller, y creo que hasta el propio presidente en algún momento le preguntaron por qué pensaba sobre el dictador Suelo presidente allá de Nicaragua, y siempre salían con esto de que Panamá es un terreno neutral y que nosotros somos la vía de la paz y no sé qué. Y eso no solamente es de este gobierno, Varela hacía exactamente lo mismo. Decía que nosotros íbamos a ser el centro de convenciones de todos los países para que conversen y se pongan de acuerdo. O sea, nosotros sí somos casi que Calcuta, Panamá de Calcuta, llegando casi. Siempre se tiene como esa especie de pensamiento alrededor de las cosas, y hay puntos, y claro, uno entiende que la diplomacia existe para este tipo de cosas, y es normal, pero en los casos como los de Nicaragua, en mi opinión, ya la diplomacia dejó de existir hace mucho tiempo. O sea, ya tú no puedes llamar democracia a un país en el que claramente o sea, sin competidor no hay democracia. Se encarcelaron y como estudiantes, ahora se expatrió un montón de gente. O sea, es como que en verdad ya eso de la neutralidad o de mira que yo soy muy bueno, soy el necesario de la paz, o sea, eso con los dictadores en verdad no debe valer. Eh, yo por lo menos entendería el caso, por ejemplo, si es el tema con lo que está pasando con las cárceles en El Salvador, que casi nadie se quiere pronunciar al respecto porque el tema, aunque puede ser polémico, está tomando mucha popularidad en todos los países de Latinoamérica. Esta es la única forma porque parece funcionar para atacar la delincuencia. Y eso, en mi opinión, es Fíjate, súper debatible. fíjate, Raúl, que yo en el tema de Nicaragua siento que la mayoría de los países latinoamericanos, ojo, están controlados la mayoría por la izquierda ya sea de mano dulce o la izquierda de mano agria como la de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero la mayoría de los países no están pronunciados. Petro le ofreció la nacionalidad a Sergio Ramírez. Chile le ofreció también a Yoconda Belli, que las terminó aceptando. Pero yo creo que ningún país latinoamericano, de verdad, hasta donde recuerdo, había ido directamente. Y sí, Panamá se ha pronunciado como muy tardío con el tema de Nicaragua. Y alguien pregunta, ¿y por qué cambia esto? Cambia que yo creo que es importante que los países nos protejamos y cuidemos nuestras fronteras y sepamos pronunciarnos sobre lo que tú mencionaste, que está ocurriendo mal en Nicaragua. Y más allá de eso, tratar de que el señor se sienta aislado, se sienta lo que es una cucaracha Claro, claro. totalmente, para que el mundo lo entienda. O sea, Y es que el creo, Parlamento Europeo lo negó y lo que tú dices, a mí me parece interesante lo que planteabas en ese sentido, porque al final es importante para nuestro país, porque nunca uno sabe para dónde van a llevar las aguas, entender que tenemos que solidarizarnos con aquella gente que fue sacada como parias de Nicaragua, ¿no? y es que creo que algo, como bien mencionas, de los gobiernos que no han tenido la valentía de pronunciarse, es que cada vez más la gente empieza a preguntarse cuál es el rol que juegan entonces los organismos internacionales. O sea, si no es para entrar en momentos como este, por ejemplo, como en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, donde la gente literalmente se muere de hambre, entonces, ¿cuál es el rol que están jugando? O sea, ¿qué haces a nivel internacional de lo que tanto te jactas, que tú eres protector de la democracia, que tú estás para defender que se cumplan los roles constitucionales dentro del país? Y más allá de los comunicados que emite la OEA o la ONU o el que sea, en realidad no se hace absolutamente más nada. O sea,
cada vez más las poblaciones en general empiezan a preguntarse, y ese es un miedo que debemos tener todos en general, o no un miedo, pero es un debate que debe empezar a tenerse, porque cada vez ya no es solamente los organismos internacionales los cuestionados, son las mismas instituciones democráticas las cuestionadas. O sea, el debate está yendo ya no solamente al organismo internacional que hace, es a mí como persona a la que no se me están dando solución a mis problemas y a mis carencias legítimamente expuestas, ¿cómo me sirve la democracia? O sea, y ahí es donde entra, por ejemplo, el debate que hay alrededor de la figura de Nayib Bukele, por poner otro ejemplo. Claro, pero por ejemplo ahí, Raúl, lo que la gente dice, ¿y qué me importa a mí lo que pasa en Nicaragua? ¿O qué me afecta a mí lo que pasa en Nicaragua? Pero lo que ocurre es que pasaron el año pasado 500.000 de gente por el tapón del Darién. ¿Y de dónde venía esa gente? De Venezuela, Ecuador, Haití, que está controlado por las pandillas, y lastimosamente, y por fortuna nuestra, tenemos a Costa Rica, y porque tú crees que a quién le está bajando la ola de gente que va saliendo de Nicaragua. Entonces, ahí es donde comenzamos a dimensionar los problemas de estos países que no tienen democracia fuerte. O sea, la nuestra no es que es fuerte, pero por lo menos come espinaca de Sí, vez en claro, cuando. digamos es estable al menos. No tenemos como el tintineo de un dictador suelo por ahí rondando al menos. Que bueno, uno puede interpretar que una persona que tiene tantas condenas podría hacer lo que sea para perpetuarse en el poder. Yo por lo menos sí creo eso. Pero digamos, igual no hay alguien como que uno diga es que bueno, esta persona va a llegar a perpetuarse en el poder. No lo hace abiertamente al menos. Y lo que No es lo que uno ocurre con esperaría el también. caso de Nayib Bukele, fíjate, Leonardo, antes que intervenga, a mí me llamó la atención algo. Yo subí una historia en TikTok sobre los primeros desplazamientos que él hizo de 2.000 reclusos a la mega cárcel. Jamás en mi vida había recibido tantos mensajes, casi convirtiendo al Señor en un Dios. Y a mí, incluso desde Europa, España, Italia, yo me quedé sorprendido de la reacción que la gente que mandaban a través del TikTok diciéndome, es que en México necesitamos una Bukele, en España cuando llega Bukele, en Italia que no sé qué, en Argentina no sé qué, o sea, de verdad, cientos y cientos de gente mirando la historia, pero sobre todo me llamó la atención, yo que estoy contigo, en el sentido de que creo que Bukele es un pichón que se está construyendo para ser un dictador. Me llamó la atención la fuerza que ese hombre no tiene solamente en Latinoamérica, la tiene fuera de las fronteras ya Sí, del es que si él continente fue, americano. si en algún momento hicieran unas elecciones de la gente, decir que quién quieres que te gobierne, el tipo gana de calle, o sea, aquí en cualquier país. En mucho porque es muy bueno haciendo marketing de su figura, es muy bueno. Y por otro lado, porque ahí es donde viene el tema alrededor, o sea, la gente está feliz con él porque antes para salir de su casa tenía una pistola en la cabeza. Entonces, ahí es donde va el tema, o sea, para hacer esto, tuvo que pasarle encima a todas las instituciones democráticas. Y ese es el cuestionamiento que se hacen las personas ahora, tipo, o sea, si para hacer esto, si para tener seguridad tengo que pasarle por encima a la democracia, es un precio justo a pagar. Y esa pregunta es sumamente peligrosa. Me explico, o sea, porque mucha gente te va a decir que sí, porque entre vivir seguro y tener que respetar unas instituciones democráticas que en el pasado me fallaron, yo voy a preferir que le pasen por encima si es lo que tengo que hacer para no vivir con una pistola en la cabeza otra vez. O sea, el tema de su popularidad no solamente trae ese debate, sino que además todos debemos empezar a pensar cuántas personas no van a querer copiarlo. ¿Me explico? Raúl, ¿cómo se le explica? Interesante lo que está desarrollando, pero ¿cómo se le explica a una persona que dice, yo no estoy informado porque la información me contamina y me genera mala energía, que lo ven escuchando cada vez más? Durísimo. Que eso refleja más que nada ignorancia y ganas de no preocuparse por lo que pasa en el país, a cierto modo. Pero ¿cómo se le explica a esas personas que lo que está pasando con Bukele, que lo que pasa con Ortega en Nicaragua, que lo que pasa con Maduro, del que ya nadie o pocas personas hablan, es preocupante y pone en alerta a Panamá, sobre todo por todas las repercusiones que tiene? Sí, es que
también es muy difícil, y sobre todo en Panamá pasa muchísimo, cuando hay un escándalo en general que es duro de tragar, o sea, la gente lo que hace es que literalmente se disocia del tema. O sea, no quiero saber y de ahí sale el clásico, a mí no me gusta la política, yo no quiero que me hablen de esto, prefiero no saber, pero ahí es donde va el tema, o sea, el no saber nos tiene donde estamos ahorita. O sea, ese yo no soy político, que de hecho esa es una forma de hacer política, Sí. esa es literalmente, creo, la peor forma de hacerlo porque se lo dejas al que sí lo va a hacer y lo va a hacer para él, no para ti. Eh, pero es eso, o sea, al final la gente está tan consumida en su día a día que al final no, o sea, no quieren saber nada del tema. Pero hay que hacerles entender a todos en general de alguna manera que esta actitud que hemos tomado, y también yo creo que viene un poco desde nuestros padres, porque yo por lo menos recuerdo mucho de mi papá que decía que a mí no me interesa la política porque yo hago mi trabajo, yo me hago mi pan. Pero claro, todas las decisiones que toma la política favorecen el entorno para que tú puedas trabajar para hacer tu pan o no. Y eso es lo que creo que en algún momento perdimos en general y dejamos que estas personas que hoy tienen el poder hicieran política. Bien lo dice Antonio Machado en una frase que retrotraigo mucho. Jóvenes, hagan política porque si no la hacen, ellos la harán y no la harán en favor de ustedes. Hay un libro, Raúl, que acaba de ser publicado, es una conversación entre dos referentes de la política, y yo diría ya en este caso regional. Por un lado, el expresidente Mujica, identificado como un ala izquierda de la política, y por otro lado, el expresidente Julio María Sanguinetti, reflejado del ala derecha de la política. Ambos ya en su faceta de expresidentes, pero que se dedican a debatir sobre la realidad, bueno, de Uruguay, pero también de la región. Y esos encuentros que se pueden tener ya, desgraciadamente, cuando se retiran de la vida, de la acción política pública, o bueno, uno de ellos se ha retirado nada más, llevan a ver cómo se puede confraternizar y llevar al país a un interés común. Lástima que sea solamente cuando ambos ya decidieron no estar más dentro de la política diaria de un país. Y a eso lo uno con el tema de que he escuchado mucho en los últimos tiempos, lo repito, de las personas que dicen, yo no veo noticias porque me contaminan, todo es negativo, todo es malo, y no tengo por qué amargarme mi vida, salgo a mi trabajo, desde que no veo noticias o no escucho noticias estoy bien. Pero es lo peor que puede hacer para el futuro del Claro, país. es que De ahí es ellos donde y para los viene. hijos. Es que es lo que tú comentas, al final es como que, ok, tú tienes tu trabajo, pero el no estar informado, el no tomar acción de lo que pasa a tu alrededor, puede hacer que pierdas ese trabajo también. Puede ser que mañana haga que la empresa bajo la que estás trabajando simplemente no exista. O, por ejemplo, para una persona emprendedora, si se pregunta por qué le cuesta tanto salir adelante, también hay que entender que parte del por qué no sale adelante es porque los impuestos municipales son altísimos, te ponen un montón de trabas y que muchos negocios locales no prosperan a causa de que el municipio te pone un montón de trabas. Eso es política y lo es 100%. También es política, por ejemplo, de hecho, que por ejemplo, para ser emprendedor como tal, tengas que hacer un montón de registros, un montón de papeles absurdos, porque eso es lo que son, absurdísimos, y tu negocio al final termina por no prosperar, terminas por nunca terminar de surgir. O sea, en las declaraciones de las personas, las empresas que tienen millones y millones de dólares, simplemente se les pasa por encima, o hacen un acuerdo, un negocio fiscal para que no paguen y todo lo demás, y el pequeño emprendedor sí o sí tiene que pagar, y tiene que pagar un montón, y tiene que pagar al municipio, a la DGI y a un montón de personas. O sea, claro, Raúl, ¿cómo puede surgir un emprendimiento así? Y todo Raúl, eso es política. Raúl, una pregunta. Me quedé pensando un poco, vuelvo y te digo, de la reacción de Bukele. Tú lo mencionaste y lo trajiste a la mesa y me pareció súper interesante. Y vuelvo y te digo, esa fuerza que ha logrado Bukele, arrolladora en Nicaragua y que el mundo lo aclama como el nuevo líder de Latinoamérica, pudiera copiarse para traerlo ahora a la política nuestra que se está agitando y comenzando, pudiera traer esa agenda a Panamá, el buquelismo, traerlo, digo, estamos en un país donde hay una niña desaparecida, donde aparece un tipo sin cabeza, donde hay un tipo que tienen que mover de Panamá hacia Estados Unidos porque ya el nivel que el tipo manejaba era de grandes ligas. Ese concepto, o que tú lo ves manejarse dentro de las próximas elecciones de 2024, yo realmente no lo veo por una sencilla razón, y es que la mayoría de los candidatos son guabinosos hasta la muerte. O sea, prefieren no hablar de un tema antes que perder votos.
o sea, por todas las cosas pasan en la línea media las cosas, ¿no? Tipo para no ofender a nadie y para que tal no me caiga encima. O sea, todos son, porque de nuevo, o sea, no es que algunos, no, todos hacen lo mismo. Y un buen ejemplo es el ejemplo de Minera Panamá. O sea, todos van ahí como ¿tú estás a favor o estás en contra? No, mira, yo estoy en contra, pero me parece que no sé qué. O sea, todos van patinando en la misma dirección para no perder votos. Eso es lo que hace toda la política tradicional. Patino los temas en búsqueda de no caer mal, de que tal grupo no me caiga encima, no quiero ofender a nadie. Si había algo que tenía Bukele desde que era candidato en todo, es que era contundente. Y Pero, por esa ejemplo, contundencia ellos no se atreven a tenerla. te viro la pregunta, y si un candidato de estos guabinosos agarra ese tema, ¿cambiaría la visión del electorado hacia él? Pero que, ojo, que sea convincente, porque no es que vas a decir que, me explico, que no aparezca blandengue por ahí. Sino sí, yo te entiendo, es tipo, imaginemos que alguien tenga y logra acaparar esa popularidad que él tiene. Chuso, yo realmente, o sea, el primero que Panamá no tiene los niveles de violencia que tenía El Salvador. O sea, nosotros, gracias a Claro, Dios, estoy de acuerdo. no tenemos una banda como las Maras Salvatruchas extorsionando a personas para caminar literalmente por su casa. Ojo, Entonces, no te hago un sé. alto ahí, Raúl. Lo que ocurre Ojo, es que Raúl, por ahora. Por no, ahora. no, no, no. Exacto, Luis, exacto. No, Luchín, yo les tengo que decir, 2005, 4 por ahí se desmantela, por donde está el Colegio América. Ustedes saben la subida esa que hay ahora. Si tú subida y bajada, ahí se desmantela una organización, un grupo de pelados que cobran por subir a los edificios allí. En los Libertadores eso también existe. Entonces, es la misma política, es lo mismo. Lo que pasa es que la gente, lo que decía Leo un poco, no leo para no asustarme, pero está pasando en tu país, coño. Y no pasó, sí, claro, pasa. Hace 2 días, pasó en el 2005, 2006, si la memoria no me falla, porque yo estaba trabajando en Metro en ese momento y recuerdo que fue un desmantelamiento completo, hubo pelados presos, porque la gente se cansó de, vamos a un lenguaje para mí, se cabró de pagar para subir y bajar de los edificios. No, incluso yo me acuerdo, sí, claro, yo me acuerdo, incluso pasó creo que en el Chorrillo o Barraza, que de estos apartamentos que hacían de interés social, después que se lo daban a la gente, venían, se lo quitaban y se metían pandilleros, ¿no? Y ellos tomaban el control y sacaban a la gente y lo alquilaban. No me acuerdo qué gobierno hizo como un operativo porque para sacar a la gente que se había metido ahí, pues, que había sacado a la familia. No. Nosotros estamos en el borde del iceberg. Sí, es que al final, en verdad, si uno analiza, o sea, nosotros tenemos todos los ingredientes de caldo cultivo para cualquier explosión social en cualquier momento. Y un buen ejemplo fue lo que ocurrió en julio del año pasado. O sea, no hay que hacer, o sea, yo soy de los que piensa que nosotros no hemos llegado a ese nivel de hasteo, quizás porque todavía las clases medias no se han visto lo suficientemente afectadas, que también quisiera saber qué tanto, o sea, hasta qué punto tenemos que llegar, porque ya todo nos es súper caro. O sea, ya conseguir casas es prácticamente imposible. O sea, ya no sé, o sea, no sé hasta qué punto de incomodidad tenemos que llegar para que eso ocurra, pero sí, como bien dice Orman, que no es que falte mucho, ¿sabes? O sea, estamos ahí, estamos entre la línea, hermano, de que aquí pase cualquier vaina y la gente se cabre y salga todo el mundo a la calle y de mantenernos así como estábamos y como que todavía, sí, como que no. Raúl, con todo esto que está pasando, todavía yo siento al panameño en la zona de confort. Sí, sí. Porque pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas, pero en el país no pasa nada. O sea, la gente comienza a ver todo normal. Claro, es que no es casualidad que donde explotó lo que hubo en julio del año pasado no fue aquí, fue en Veraguas. Porque claro, o sea, las personas clases medias de aquí de la ciudad, tal vez de nuevo, sí están afectadas económicamente en el sentido de que todo les es muy caro, las cosas cada vez van a peor, pero todavía tienen su trabajo y tal, y pueden mantener cierta estabilidad de vida. Sin embargo, al maestro, al agricultor, a la persona del campo, que ese precio sí le afecta y tiene que a lo mejor dejar de comprar algo. Estas personas sí ya no soportan más.
Y no, por eso digo, no es casualidad que haya explotado allá. Porque yo, como tú bien dices, también siento que aquí hay un nivel en el que a lo mejor económicamente no hemos llegado a un punto en el que la gente quiera salir a protestar. Y luego también hay otra cosa, que es que creo que estructuralmente la gente que tiene su trabajo tiene mucho miedo a perderlo. O sea, hacer cualquier escándalo o que te filmen 5 segundos en la televisión de que esta persona estaba en la protesta y al día siguiente estás en recursos humanos. Estás en recursos humanos de que tú hacías ahí, que eres un revoltoso, que no sé qué. A mí me pasó. A mí me ha pasado. Entonces, también pasa eso de que la gente, las personas que tienen su empleo, tampoco quieren arriesgarse a perderlo. Entonces, además de que hay una parte que está en la zona de confort y hay una apatía generalizada que no se puede negar, también pasa que la persona que está molesta sistémicamente también está atada de manos y pies. Porque si a ti te botan mañana de tu trabajo por estar en una protesta, que es un derecho, el Mitrael te va a defender. Sí, te defienden en ciertos casos, pero en la mayoría de las ocasiones tienes las de perder. Tienes 100% las de perder, te votas y estás votado. Y así se acabó. Raúl, ¿Sabes? yo me quedé con una duda antes de que sigan pasando a otros temas. Cuando comentaba Jorge Luis acerca de Bukele, de llegar a ver a Panamá, alguien parecido a Bukele, ¿cómo tú crees que reaccione la población con esto? Habría que verlo, porque parte de lo que yo estaba comentando era que no lo sé, porque aquí no tenemos, digamos, o sea, sí tenemos violencia y sí tenemos bandas organizadas y sí hay partes del país en el que estas extorsiones ocurren, no se puede negar, pero creo que el nivel al que estaba El Salvador era un nivel totalmente crítico. Entonces no sé hasta qué punto el populismo de yo voy a crear una cárcel más grande, qué tal, y voy a meter a todo el mundo allá adentro, y no sé qué tantas personas compren eso. Más bien esperaría que aquí alguien tomara la batuta de decir, yo voy a hacer que la tecnológica, en lugar de estar en la universidad 122 de la región de Latinoamérica, al menos entre en el top 50, porque aquí es donde viene un tema, por lo menos para mí, importante. Costa Rica, el país de al lado, tiene su mejor universidad, está en el top 20 de universidades de toda la región. Top 20. La mejor universidad de Panamá, que es la tecnológica, es la 122. La 122. O sea, no tenemos una universidad ni siquiera en el top 100 de mejores universidades de la región. ¿Y la de UNACHI no está? O sea, sí, la UNACHI debe estar de tercera, no sé. Y Colombia, el otro país que tenemos al lado, tiene 2 universidades en el top 10. O sea, ya no del top 20, top 10. Nosotros no tenemos nada. Nada. Y luego, además de la educación, creo que aquí, o sea, sí falta más que alguien pueda decir que yo voy a hacer un oncológico en todas las provincias. Yo voy en verdad sé que los hospitales tengan una buena atención de salud. Pero en resumen, tú, con lo que le acabas de decir a Melissa, Raúl, ¿consideras que el tema policivo o el tema de judicial de delitos en Panamá, que yo a veces coincido con Leonardo, que a mí me está comenzando a asustar y a preocupar, no es un tema tan fuerte porque hay temas que como país de alto crecimiento son más importantes y donde la gente espera respuesta, educación, el oncológico es cierto. Y yo te diría, este tema, por ejemplo, el de ayer, el fallo de la Corte, eso no quita ni pone rey por el momento si alguien se quiera arropar con esa sábana. No, ¿verdad? El tema migratorio, ¿le importa al panameño? Creo que bastante poco, la verdad. O sea, por desgracia. En el Por sentido desgracia, ojo, de porque alguien sí es de preocupar lo que está pasando en el Darién alguien que y esgrime las un recientes cosas que discurso ocurren. xenofóbico, por ejemplo. Sí, digo, hay una parte de la población que lo es, por eso en algún momento Zulay fue tan popular. Cuando Ajá. estaba con lo de Panamá para los panameños y nos están robando el trabajo y todo esto, creo que en su momento logró acaparar parte del mercado con ese discurso. Sin Entonces embargo, lo ves más el tema, más o como sea, un yo país que creo, tiene aspiración sí, a yo que lo que sus siento es que, o problemas sea, la cotidianos se seguridad, resuelvan. sí, yo lo que siento es que la seguridad sí es un tema importante, no digo que no lo sea, claro que sí lo es, pero sí creo que solo hablar de seguridad no va a dar un discurso que la gente quiera escuchar. Creo que la gente también quiere más acerca de qué está pasando a nivel social, sobre todo para la gente que paga impuestos, las clases medias y las personas trabajadoras que pagan impuestos empiezan a reclamar para que yo pago impuestos.
O sea, yo veo que esta persona, diputado, le regalan tierras a centavos y a mí me están vendiendo un apartamento de 50 metros a $150,000. ¿Para qué Claro. pago impuestos? O sea, creo que eso es lo que las personas empiezan o sea, eso son las cosas que cada vez que uno va caminando en la calle, más se empiezan a escuchar, tipo, o sea, yo tengo que pagarme un seguro privado porque el seguro no me atiende. Yo tengo que pagar educación privada para mis hijos porque la educación pública cada vez va peor. La medicina. Las medicinas son una locura, una La comida locura. es más cara cada día. La comida, creo que el discurso social, la narrativa social, creo que es la que en verdad la gente más está como, porque claro, la seguridad sí, a mí también coincido con ustedes en que cada vez empieza como a preocupar un poquito más, como que no puede ser que en San Miguelito hayan 28 homicidios en 13 días, creo que es una locura. Sí. O sea, no, eso no puede ser. Sin embargo, no ha pasado el tiempo tan corrido en lo largo de los meses, no ha sido prolongado como para decir como que la gente ya, o sea, sí, la gente quiere estar segura, sí, pero también creo que lo que la gente está pidiendo, ¿verdad? Es ese estado social en el que en verdad decir, o sea, mis impuestos están rindiendo para algo y tener la seguridad de que algo de lo que yo estoy colaborando en el estado va a ser en beneficio para mí también. Y un navegante, por ejemplo, en YouTube le dice a Orban, y coincido con él, por ejemplo, que fíjate que tú acabas de escribir puntual cosas que al final terminan en un término que todos usamos, pero nadie lo termina de como encontrarle la llave para que el panameño lo entienda. Por ejemplo, tú dijiste lo del apartamento a centavos o el terreno a centavos. Aquí hubo un diputado que compró tres apartamentos en la administración del señor Martinelli en el área de Condado del Rey a más de, ¿cuántos fueron? 3, 4, 5 millones de dólares de así, como si estuviera bajando bolsa y nadie dijo nada. Entonces, cuando tú mencionas eso, lo que nos quiere decir es, eso es corrupción. El 100%. panameño está hastiado de la corrupción, pero ¿cómo le hacemos 100%. entender, como le dice el señor Carlos Medina, al panameño que la corrupción sí tiene rostro? ¿Cómo le hacemos ver al panameño que la corrupción tiene rostro? Es que la mejor forma de vender lo que sea es a través de historias. Y yo tengo una muy buena de explicar cómo la corrupción mata. Mi tía, una tía que era hermana de mi mamá, murió en el Seguro Social porque le hicieron una operación que no tenían que hacerle. O sea, ella entró por una cosa, iba a salir por otra y terminó muriendo a causa de una operación que no debían hacerle. Una mala praxis. Una mala praxis, que no estoy diciendo que el doctor lo haya hecho a propósito ni nada de esto, ¿no? Pero sí es verdad que a lo mejor si estas personas estuvieran 100% enfocadas a atender a las personas que entran al sistema de salud público, como lo hacen en los privados, a lo mejor este tipo de accidentes no ocurrirían. La vez pasada escuchaba en la televisión que una señora murió sentada esperando. O sea, ese tipo de cosas son, o sea, ahí es donde entra la corrupción, te mata. Porque hoy pudieras tener la ciudad hospitalaria en todo su lugar para que la gente no tendría que hacer filas absurdas en la caja del Seguro Social. Con una ciudad hospitalaria ya hecha que el gobierno de Varela detuvo, literalmente la paralizó, a lo mejor no tuviéramos este tipo de problemas. Las personas que necesitan insulina, por ejemplo, que van al seguro y nunca encuentran. ¿Cuántas personas que por desgracia han decidido callarse? ¿Cuántas personas no habrán fallecido porque no consiguieron la insulina en el seguro? Eso es, o sea, todo eso es corrupción. Y cada vez que se mete el favor y cada vez que alguien, pues, lo de los incentivos fiscales, o sea, ¿cómo es posible que haya 300 y pico millones para otorgarle a gente ya millonaria que en verdad no necesita esta ayuda y no haya presupuesto suficiente para hacer un oncológico en otra provincia? O arreglar las escuelas que están, un montón de escuelas ranchos que hay por ahí. Los niños que murieron en los ríos ahogados yendo a la escuela. Yendo a la escuela. O sea, a esos niños, claro, el río fue el que se los llevó, ¿no? Pero esos niños los mató la corrupción. Los huecos de la calle que murió el ciclista y que murió el otro señor calcinado, ¿no? Claro, y uno pudiera tirar un montón de ejemplos en esa misma dirección, ¿no? Y claro, iba a decir algo. Pero sí, pero el tema, y qué bueno que lo tocas, Raúl, porque cuando hablamos de corrupción, a lo mejor la gente se acuerda de la palabra corrupción nada más con el gobierno del señor Martinelli, pero estos problemas que tú mencionas han estado siempre. Han estado siempre. Entonces, eso te dice que el tema de la corrupción
tuvo su punto Es un más sistema. álgido, su volcán en erupción durante el gobierno del señor Ricardo Martinelli. Pero eso, la corrupción siempre ha estado. Y todo Es el mundo un ha mirado para otro. sistema, es el sistema Claro, como tal, el sistema propio sistema es corrupto. sistema corrupto, es un sistema corrupto. Mira, Pero hoy espérate. yo decía el tema de, ejemplo, que uno le endosa al señor Sabonge el estado de las calles en Panamá. Pero es que el estado de las calles en Panamá no viene de el gobierno del señor Cortizo o de la administración del señor Sabonge. Aquí hay un tema de mantenimiento que no se ha hecho nunca, ¿no? O que las calles cada 5 años hay que arreglarlas otra vez. Sí, O sea, ¿por pero qué nadie se toma la tarea de que en verdad, o sea, que al menos dure 2 administraciones? claro, O sea, exacto. Entonces, y ahí viene, y viene el tema que iba a tocar. Por ejemplo, todos los gobiernos salen poniendo, cuando le critican el tema de las calles en Panamá, salen poniendo videos de que están construyendo calles en la montaña de Veragua para que el productor, no sé qué, sí, se necesitan esas calles en esos lugares donde las hacen. Pero tiene que darle mantenimiento a las calles de la ciudad. No te puedes desconectar de una cosa porque estás haciendo otra, ¿no? Entonces, y lo otro es que, ojo, ¿qué va a pasar en el ensanche que estamos haciendo en Lomacobá? Los materiales de mala calidad. Esos, ya hay un tramo nuevo que se está utilizando que han tenido que repellar. o, Un hueco enorme. por poner el ejemplo más flagrante que hay a nivel de calle, porque, o sea, hablemos de cuántos accidentes ha tenido el haber hecho las cosas mal de un inicio con el puente Centenario. Es correcto. Me explico, o sea, cuántas personas, cuántos accidentes se pudieron haber evitado si esa calle se hubiera hecho como debió hacerse. Porque esa calle la han tenido que parchar 1000 y 1 veces porque desde el diseño se hizo mal. Sí, Se sí, hizo sí, mal. sí, sí. Entonces, ese es el tema. Mira, ahí tenemos, y que yo te puedo mandar el video porque creo que lo tengo todavía. En la entrada hacia el Puente Centenario, que lo tomo porque prefiero, aunque yo esté en la Avenida de los Mártires, prefiero coger para el Puente Centenario porque el tramo del Puente de las Américas está intransitable. Entonces, entrando de la vía normal hacia el Puente Centenario, entre el puente y la calle hay como, para que la gente lo entienda, son como unos zíper que hay en 2 fases a la entrada del Centenario, al mismo puente. Ahí se han salido, usando el ejemplo del zipper, se han salido como 4 dientes. O sea, tú entras por ahí, tú ves, bla, 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 bla. Yo creo que en un día esto tú vas a ver por ahí y vas a ver el agua. Entonces, ¿dónde está el tema? Que el señor Sabonge, ya eso estaba, y el señor Sabonge caminó por el puente del Centenario una mañana haciendo un recorrido por el puente del Centenario para la limpieza del puente y todo lo demás. Y no vieron eso. Entonces, siento que hay parte y parte. Yo digo, aquí hay un tema de mantenimiento que le ha explotado al gobierno encima, el tema de los huecos, esos huecos, las calles no están mal con este periodo, las calles están mal desde antes, pero este gobierno no ha sabido enfrentar la crisis de las calles en Panamá. Dicen, como todos dicen, como decía el ministro en el gobierno de Varela, es que yo no veo huecos. Lo decía al principio. Cierto. Sí. Yo creo que ese fue el más descarado de todos, la verdad. Sí, entonces, No, pero fíjate que la gente se le olvidó hasta el nombre. Sí. claro, Arosemena, el Sabonge sí señor se olvidó. Arosemena. A mí se nos me olvida el nombre porque de verdad, que entre él y el actual, no sé cuál ha sido el más incapaz. ahí está, entre él y el actual está como el premio de fútbol que dieron hace poco, el Dives. Aldibes, Ah, ese Es más, el está de la fuerte. FIFA. ¿Cuál yo es creo el que nosotros peor, tenemos que hacer una Chus? premiación, Leo, Jorge, en el programa. Bueno, puede ser el Dives Ministros. Exactamente. Usted Pero me Dives, avisa cuándo tiene que planeamos. tiene que escribirlo bien para que la gente no entienda que no entienda y que Como Dives. ¿quién es el Dives, pero peor? Oye, Es- Raúl, ¿y cómo? Mira, Orman decía algo que es cierto, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sido víctimas de creer que el gobierno anterior era malo, pero el de ahora no es tan malo, pero cuando termina es peor que el anterior, ¿no? Y pues llegamos a la cúspide, como él dice, con el gobierno de el señor Ricardo Martinelli Berrocal. Pero
¿cómo hacemos que la población comprenda? Porque a mí eso sí me llama la atención. Ojo, yo tengo un criterio muy distinto de las encuestas y de la percepción que la gente tiene. Pero ¿cómo hacemos que la gente comprenda que dos mamullones se robaron millones de dólares y los movieron en Estados Unidos? Por eso no fueron a Disney, estuvieron presos en Estados Unidos. Y que otro señor aquí también estuvo detenido, fue mandado a Panamá y ahora lo consideran no considerable y le quitan las visas. En otra situación del mundo, de verdad, y hay veces que anoche tenía un sueño así medio TBT, me fui como al siglo, a los años como 20, 30, y de verdad, y me puse a pensar, en el año 30, en el año 50, 60, 60, ese señor hubiera sido objeto de votación por algún panameño. Creo que no, pese a todas las circunstancias políticas que pudiéramos tener en ese momento. De verdad, o sea, entre más conocimiento hoy tenemos, más idiotas nos vemos. Porque de verdad, o sea, yo puedo entender que sí, todos los gobiernos anteriores robaron, pero cuando tú tienes un caso de dos mamullones que se robaron millones de dólares, que estuvieron presos en Estados Unidos, y cuando este sujeto lo mandan a Panamá y todavía el gobierno de Estados Unidos le manda la cartita debajo del brazo, no te quiero más, ¿cómo es posible que forme un partido político y que aspire a correr en unas elecciones y tú estás presidenciales? solamente mencionando a los hijos, porque de los ministros de los 20 y pico, no. tiene 19 que ya están investigados, condenados o en espera de la condena. Ajá. Que estamos hablando de más de la mitad del gabinete está cuestionado. Así mismo. O sea, y todo pero fue, eso es como tú, como agarre lo que pueda. mercadólogo, puedes entender eso. ¿Cómo se entiende ese? Sí, pero Jorge, lo que pasa es que ahí vamos a lo de siempre. Eso va a pasar incluso en Salvador, porque tú creas una división de clases. Y eso es lo que ha pasado en Salvador. Todo el discurso del presidente Nayib Bukele es paternalista, ¿no? Sí. Creando una división. Pregúntale a la gente de clase media hacia arriba en Salvador cómo están las cosas allá. Nadie puede hablar mal de Bukele porque le cae, como dice el otro, le cae el satélite, ¿no? y así como Bukele comenzó Chávez. Y tú tienes y tú acabas de hacer la referencia del señor Martinelli, que yo no creo que sean solamente las encuestas, porque me encuentro con gente en la calle que te lo dicen, ¿no? Porque la gente no entiende el tema de la corrupción, porque la gente cuando escucha decir, porque nadie se lo ha explicado, entonces la gente escucha decir, el canal de Panamá es de todo, y el canal de Panamá dio este año no sé cuántos miles y millones de dólares. Pero la gente siente que es de todo, pero nadie me ha tocado la puerta para darme un cheque. Entonces, esa gente está esperando que alguien venga a tocarle la puerta y solucionarle la vida. Y eso va de la mano de la educación, ¿no? Algo que en lo personal no funcionó, y digo no porque no era yo solo, en algún momento que estábamos en una charla en Colón, porque fue muy fuerte porque también el sociólogo que estaba con nosotros usó un término que me gustó mucho, que era, o sea, aquí hay desesperanza aprendida. O sea, estas personas ya no tienen esperanza y aprendieron a vivir de esa manera. Y es muy difícil a una persona que ya sabe que la basura que está delante de su casa es normal. Que si amanece y no la ve, llama a la policía. Exacto. Que se la robaron. Exacto. O sea, es muy complicado a esta persona tratar de explicarle. Estoy extrayendo el olor. Sí, digo, es que a nivel social, digo, ahí es donde viene, es que todas estas cosas, aunque parezcan que no, el entorno te condiciona. O sea, una persona que está acostumbrada a ver y a oler basura, piensa y normaliza ese entorno. O sea, siente que eso es lo común para él. Y en la forma en la que vemos lo que nos rodea, también nos hacemos una idea de qué nosotros queremos vivir, a dónde queremos estar, qué nos merecemos, o sea, qué me merezco yo como ser humano. No, y claro, para uno que tuvo todas las comodidades, que tuvo todos los privilegios y que no está acostumbrado a ver la basura, es muy fácil decir, hey, tú no te mereces esa basura, no la normalices. Pero esta persona creció allí, creció viendo eso. Y uno tratar de decirle que no se lo merece o que merece algo más, esta persona te mira como que,
brother, pues que o sea, tú y yo claramente crecimos en entornos absolutamente diferentes. Pero algo que en lo particular a mí me funcionó cuando conversábamos con estas personas era explicar la relación, o sea, que no es, o sea, que el jamón, claro, es pan para hoy, hambre para mañana sí, pero que el jamón no es, claro, era tipo, acéptalo, porque eso es lo único que tú estás pagando impuestos, acéptalo, pero entiende una cosa, el jamón que él te está dando es para él tener los otros 20 terrenos que le van a sobrar. O sea, no es que él te lo está dando porque te quiere mucho o porque verdaderamente está pensando en ti, lo está haciendo para él. Entonces, entre la gente está mucho el sentimiento del tú no eres más vivo que yo. Me explico, Claro. como que tú no vas a ser más vivo que yo. O sea, yo siento que en lugar de tratar de ignorantes a las personas, porque creo que todos en general cometemos ese error de pensar como que la gente no tiene la capacidad de entendernos. No, a lo mejor nosotros tenemos que entender mejor cómo han vivido ellos y las carencias que tienen y en base a eso poder lanzar una narrativa que a ellos les sirva. Y Porque ojo, ese es el tema. Nosotros estamos pensando en cómo lo entendemos nosotros, no en cómo lo pueden entender ellos. Y ese es el error que hay, yo siento, en general, a la hora de querer explicar cómo la corrupción afecta o cómo un cambio de sistema es necesario. Y es que lo hemos hecho al revés, como que estamos de una vez señalando a la gente, hey, tú eres ignorante por el jamón. No, explícame por qué el jamón. y lo otro es que tenemos un ingrediente nuevo. El tema de las redes sociales, si tú lo ves desde un punto de vista sociológico, en las redes sociales, ¿qué se viraliza? ¿Qué es lo que se viraliza? ¿Quién se convierte en influencer? Y te voy a poner casos específicos. Esta mujer está casada, pareja joven, este muchacho sale en un programa de competencia, en un canal de televisión, se enamora de una de las competidoras, deja a la mujer y la mujer forma un escándalo y la mujer tiene 300,000 seguidores y es influencer y hace promociones de almacenes y todo lo demás. Se realizó porque el marido la quemó. Una locura, sí, yo creo que recuerdo ese, Claro, entonces, ese caso. Claro, entonces tú quieres tener seguidores, sube una pelea, o la tipa quiere tener seguidores, la tipa sale moviendo la nalga, y eso está bien, pero si tú subes una buena acción, que tú te grabas y que, hey, que te voy a poner ejemplo, Psycho en un aeropuerto, saliendo de Salvador, el muchacho que llevaba el maletero, el que carga las maletas, le gustaron las zapatillas, y él se quitó las zapatillas y se las regaló. Se grabó. Pero ¿por qué se graba? ¿Por qué no sé qué? O sea, me pareció una buena acción y me pareció que a lo mejor la gente dice que una mano no lava la otra, pero yo prefiero que él grabe esa buena acción a que tú subes una pelea de mujeres y nadie te critica. Al contrario, la comparten. Sí. Entonces tenemos ese ingrediente ahí que las cosas malas parecen buenas. Sí, claro, o sea, hay como pero de nuevo, es que yo siento que va a un poquito. Antihéroes. Sí, yo creo que va un poquito a lo que comentaba, a lo que trataba como de comentar antes, pues, o sea, la gente también quiere saber que su vida no es tan mala. Aunque suene un poco triste, pero es la verdad. O sea, nosotros constantemente estamos buscando como que algo que haga mi entorno, mi día a día no tan difícil. Y a veces ver a una persona hacer el ridículo te hace saber o sea, que las cosas que te pasan son mínimas y eso también pasa mucho, ¿no? Pero de nuevo, o volviendo a lo que hablábamos antes, yo soy de los que cree que sí hay que darle la vuelta al cómo hemos hecho las cosas o a cómo estamos tratando de explicar cómo la corrupción afecta a las clases trabajadoras, porque constantemente los llamamos a otros ignorantes y tal, y eso lo que hace es que la gente te retrae. O sea, yo no quiero escucharte insultarme o decirme que yo soy un ignorante. Quiero que tú me trates como un igual y quiero a lo mejor que me hables en otro lenguaje. Entonces eso es lo otro. En los medios de comunicación
la gente suele usar, o los que van, o los que llevan, los ponen como a hablar de galimatías y pleistesía y todo lo demás, y apenas tú empiezas con un palabra muy rebuscada, la gente no conecta contigo. Claro. Entonces, No me hace falta... acordaba, me acordaba, Raúl, de un capítulo del Chavo del Ocho donde están insultando el profesor Girafal a don Ramón y el tipo lo aplaudía al rato y dice, tampoco me defiendas tanto, ¿no? Porque es cierto, la gente también, por muy sin educación que tenga la gente, y te escucho con paciencia porque es cierto, el ser humano no le gusta que lo ofendan ni lo hagan, ni lo humillen. Claro, O sea, claro. camino muchas veces y es lo que me molesta de estos grupos, entre comillas, de sociedad civil, porque al final ellos en sus cómodas casas, Elitista, es elitista. en sus cómodas oficinas, Sí, tratan sí, de sí. decirle a la gente miserable porque coges un jamón. Ah, pero es que tú no estás viviendo, tú nunca has vivido exactamente ¿No? lo que Y la violencia, búscalos la a la hora falta de... de que den que un favor fiscal, una cosa así. Ah, no, eso sí no es subsidio. Eso Eso no es sí. subsidio, exactamente. Entonces, de verdad, o sea, yo creo que es importante me ponía a pensar de verdad cómo hacemos, por lo que tú dijiste, cómo traducimos y le ponemos rostro a la corrupción para que la gente entienda. O sea, yo algo que a mí me duele en lo personal, de verdad, me duele mucho, es que pareciera que a un grupo de panameños del sector popular, no del sector medio, el sector medio tiene su taradito, ¿no? Definitivamente. Pero el sector popular le quitaron el derecho a aspiración. O sea, en televisión, Yorma lo sabe, nosotros hablamos mucho del derecho aspiracional del ser humano. La gente aspira a sentirse mejor en un momento de su vida. Sin embargo, como que le hemos ido arrebatando gobierno tras gobierno Sí, sí, a esta sí. gente. ¿Cómo le devolvemos eso? ¿Cómo se lo volvemos a sentir de que, sí, como tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, coge el jamón, pero, hey, dale la vuelta al jamón, porque ese jamón lo Dale la pagaste tú, seas vuelta. pendejo. Dale la vuelta, exacto. Es eso. Yo parte de lo que he podido conocer, porque tampoco es que obviamente puedo hacer un análisis del país en general, y para eso falta mucha estadística también. Eh, pero lo que yo he podido conocer en lo que he caminado, me he dado cuenta que en realidad en lo que funciona ahí arriba es, Fren, este man no puede ser más vivo que tú. Uh-huh. Literal, o sea, como estamos hablando al principio, te están hartando, huevón. Sí. Y se lo digo, eso funciona mucho más que lo anterior, o el ir con una palabra súper rebuscada, no sé qué. Otra cosa que ha funcionado o que hace que la gente conecte contigo de una vez es un poco lo del tema del cómo se manejan las elecciones en general. Tipo, o sea, uno ve que una misma persona le dona a todas las campañas presidenciales y luego, obviamente, esta persona, a través de una política pública de no sé qué, le arreglan algo para su negocio. A esa gente eso lo sube muchísimo, porque ahí es donde viene. Para ti, para uno, para todos, en general, las clases trabajadoras, no es muy difícil todo. No es muy Entonces, difícil todo. Y como tú bien Raúl, dices, Jorge, antes que termine esta sí, última pregunta, por ejemplo, Melissa ya no va a matar un poco, pero ¿crees que lo de la minera va a ser un tema de no solucionarse? ¿Va a ser un tema importante en el torneo electoral? no lo veo como tal, la verdad. Creo que sí va a ser una pregunta de cómo se va a manejar el tema. ¿Se va a cerrar la mina? ¿No se va a cerrar? ¿Qué va a pasar con los 4.000 empleados que genera la mina en los indirectos? Y cómo va a terminar el tema? ¿Quién lo va a cerrar? ¿Vamos a continuar? ¿No vamos a seguir? ¿Vamos a explotar más? O sea, todas esas preguntas hay que hacerlas, pero no estoy seguro de que vaya a ser un factor determinante. Creo No, que determinante no, pero un tema que golpea al gobierno. sí, creo que sí puede ser un tema a tocar, porque de nuevo, o sea, es que por más antiminera que uno sea, sigue siendo real que las personas que trabajaban allí tenían préstamos que le estaban por aprobar y ahora el banco le dijo, aguanta ahí. Pero es que tú Entonces, ¿qué sabes pasa? que, tú sabes qué Esta pasa. persona tiene menos derecho que yo a tener una casa o no? ¿Qué va a Lo que pasar pasa con es que, ¿Qué va a pasar con él? claro, claro, también lo que pasa en este tema de la minera, es que no sé hasta dónde la gente es antiminería, porque todos caminan con la ola, porque ni los ambientalistas han querido ir directamente al proyecto a ver cómo está funcionando y a dar sus opiniones desde lo real, no desde que un dron sobrevoló y vio y todo lo demás, no sé qué, que todo el otro. Entonces, la gente, hay unos opinion makers
y están los que siguen la marea. Que a los que siguen la marea son los que terminan votando por toda esta gente que nosotros sabemos. Pero esos opinion makers no tienen la información real. Entonces, lo utilizan políticamente. Porque yo he visto que me pareció como too much o fuerte la cuña del gobierno hacia la minera. Me pareció Sí, fuerte. esa fue una respuesta, o sea, pues, se pararon firmes, si uno lo quiere poner así, la verdad. Y no le dejaron votar a la gente tampoco. Exactamente. Entonces, pero la posición, creo que la posición no es esa, sino la posición es mediar, porque yo cuando Pizarro anunció que se iba, la franquicia se iba de Panamá, yo dije, hey, el gobierno no habrá hecho un acercamiento para conversar con esta franquicia a ver qué puede hacer, porque yo veo que el gobierno le sabe a qué que se sigue incrementando el desempleo. Ahí están los locales cerrados y se alquila, dice afuera. Bueno, ¿me entiendes? O sea, creo que viviendo lo que estamos viviendo nosotros después de la pandemia, la cantidad elevada de desempleo que hay, y yo oigo que una compañía como Pizza Hut, que tiene no sé cuántos empleados, dice, no importa que tenga 20 empleados, dice, hey, tengo que cerrar. Yo, espérate un momentito, ¿qué está pasando? Vamos a ver qué podemos hacer para que no te vayas o qué es lo cómo podemos ayudar. Porque El caso de Pizza Hut, yo sí lo veo un poco más difícil porque para mí fue un tema de mercado de ellos. O sea, ellos, sí, no, pero ellos... lo que quiero decir, pongo el ejemplo de Pizza Hut, lo que te quiero decir es que el gobierno no puede tan alegremente. Claro, como decir, como que, no, dale, vete y ya. ¿Cuántos son? 4,000, dale, que cierren, pues. No, me parece Sí, no, que 100%. es una actitud irresponsable totalmente del gobierno. 100%. Digo, y ese de hecho para mí es el tema central con el tema de minera. O sea, es que por más que uno esté en contra, siguen estando estos puestos de trabajo que quién los va a suplantar. O sea, ¿dónde se van a...? Porque no estamos hablando de 5 gatos. Estamos hablando de un montón de gente que sus familias dependen de este sustento que tenían de forma segura y que ahora pues ya no saben si va a estar o si sí va a estar. O sea, las personas que estudiaron alguna especialidad para el tema, cómo van a quedar. O sea, son muchas aristas que, o sea, no es un tema fácil y sí hay que tener un criterio, o sea, contundente de qué vas a hacer o qué no vas a hacer. Y no Entonces, manejarlo políticamente, porque no, claro, no, es que no puede ser un tema de no, mira, que vamos a no sé qué, que ahí es donde viene, o sea, yo no sé en realidad qué es lo que quiere el gobierno, porque claro, bien por un lado estás diciendo que, que era inconstitucional y que el país está defendiendo sus mejores intereses, pero si la minera se va a arbitraje, lo primero que te va a decir el árbitro es, o sea, esto era inconstitucional, está bien, pero tú seguiste operando todos estos años. ¿Por qué no lo aclaraste inconstitucional antes? Raúl, yo te voy a tener que invitar más seguido porque hoy todos han querido hablar en este programa. Definitivamente que creo que tienes que ser tú que tiene algo que has llenado casi la hora de aquí en 5 a las 5. Pero muchísimas gracias. Pasale tu décimo a Melissa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar con nosotros esta tarde y analizar estos temas tan interesantes. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Y bueno, ya sabes que vas a venir más seguido. Muchísimas gracias nuevamente y que tengas muchos éxitos. No, yo a la orden siempre y encantado de parquear un rato con la banda. De 5 a las 5. Raúl. No, gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Chao. Chao.